Hola, hola, payolitos y payolitas, bienvenidos a La Payola, este programa sobre música, cine y entretenimiento. Hola Arthur, ¿cómo estás? Muy bien, Frank, ¿tú qué tal? Todo bien. Oye, ¿ya viste Ready Player One? Sí, vi esa película, la verdad no me encantó. Creo que Spielberg tiene mejores películas y además porque siento que retratan como que en el futuro todos seremos unos idiotas. Entonces, no fui fan. Pero lo que sí tiene Y el futuro padre. es hoy, ¿no? Y el futuro, ya no me acuerdo en qué lo sitúa, pero sí, creo que sí es 2032, una onda así. O sea, no estamos muy lejos de Ready Player One. No es que vamos a ser idiotas en el futuro, sino que ya somos. Ya somos, y es en el presente. Claro, claro, claro. No lo dudo, no lo dudaría, Frank. Pero lo que sí tiene cool esta historia es que tiene ahí un homenaje al Resplandor, ¿no? Sí, justo hay una escena muy divertida porque hay uno de los personajes que no le gusta ver películas de terror. Y entonces la cosa es que están todos metidos en un videojuego y hay un nivel donde están metidos en la película de Stanley Kubrick, El Resplandor, y todos saben qué onda, excepto alguien que no la ha visto. Y ese está muerto de miedo. Y pues efectivamente, el día de hoy hablaremos de este mítico director de cine, Stanley Kubrick, y de una de sus obras más aclamadas, más polémicas y menos entendidas, que es 2001, Una Odisea en el Espacio. Pero ¿por qué es tan Bueno, importante esta película, Frank? porque es un parteaguas en la ciencia ficción. Antes de esta película no se tomaba muy en serio este género porque justo no había un esfuerzo serio. Hay algunas películas que ya tenían esto. Por ejemplo, está El día que la Tierra se detuvo. Esa yo creo que es una muy buena película de ciencia ficción que precede a Odisea al espacio. Pero otras películas, la verdad es que no tenían la calidad que tiene esta. Y esta es la primera película de ciencia ficción de primera clase que se hace. Se hace en 1968. Y es muy importante porque también es una influencia sobre todas las películas de ciencia ficción que vienen. Y fue muy influyente en, por ejemplo, en Steven Spielberg, como ahorita estábamos hablando. George Lucas también estuvo muy influenciado. Incluso Christopher Nolan también fue alguien que también se influenció mucho por las películas de Kubrick. James Cameron también fue una película que tuvo muchísima influencia sobre directores como Steven Spielberg, como estábamos platicando hace un momento, James Cameron, George Lucas, incluso directores todavía ya más recientes como Michael Bay, Christopher Nolan, por ejemplo, tuvo pues esta película de Interstellar, es hasta cierto punto, y yo creo que bastante, un homenaje a Odisea al espacio. Inclusive tienen escenas idénticas a Odisea. Claro, por ejemplo, esta idea de, por ejemplo, las cosas girando todo el tiempo y esta nave circular, pues eso es un remedo de la nave también de Odisea al espacio. No, pero me refiero a que literalmente tienen cuadros que son idénticos, o sea, emplazamientos de cámara, composiciones que son idénticos a los de Odisea en el espacio. Oh, wow, eso no sabía. Bueno, esta película fue súper importante porque Stanley Kubrick se le ocurrió, vamos a hacer esta película de ciencia ficción bien y apegada a la ciencia que conocemos, ¿no? La ciencia ficción, pues, es ciencia que aún no está probada, pero yo me gusta pensar que la ciencia ficción, de hecho, inspira a la ciencia regular a hacer desarrollos. Entonces, pero la ciencia ficción, si está apegada o está como tocando con los pies lo que es la ciencia regular, pues tiene más credibilidad. Es decir, no vamos a hacer algo que se separe mucho de lo que ya conocemos. Y una de las cosas, por ejemplo, que a Kubrick se le ocurre en esta película Odisea al espacio es, bueno, a ver, sabemos que el sonido no, no se transmite en el espacio porque está en el vacío. Entonces no hay un fluido donde se pueda transmitir. Entonces, cuando hayan escenas puramente en el espacio, vamos a hacer un silencio. Y eso ayudó mucho porque eso ayuda al espectador a entender qué es lo que está pasando ahí. Y pues esto sacó mucho de onda en su momento. Otra de las cosas que se le ocurrió a Stanley Kubrick fue, a ver, la ciencia también nos dice que si estamos en un ambiente como el de la Tierra, pues sí necesitamos una nave que sea aerodinámica, ¿no? Y entonces necesitamos pues que tenga alerones, que tenga cierta forma, para que tenga menos resistencia al aire mientras está moviendo. En el espacio no necesitas eso porque estás en el vacío y no hay, bueno, no en el vacío, pero no tienes
esa resistencia del aire. Entonces, la nave principal que sale en Odisea del Espacio, tiene una forma más circular, no aerodinámica, porque justo es lo que quiere explicar. Y justo esto es como poner al espectador a pensar, ¿no? Como, hey, ¿por qué rayos esta nave espacial no se ve como un cohete, que es a lo que estaba acostumbrada la gente antes de esta película? Entonces Kubrick empieza a hacer estas cosas. Kubrick, de hecho, contrata a un ingeniero aeroespacial que se llama Harry Lange y le dice, ayúdame a hacer la película y la nave y todo esto. Y Henry Lange, pues, es un diseñador de cohetes, real, es un diseñador. Entonces, pues, él le ayuda a diseñar todo esto. También hay una colaboración muy fuerte con IBM. IBM es la que provee todos los tableros y toda la parte de computadoras que tiene la película. Y por eso se ve tan real, porque hasta donde se puede es real y especula en otras cosas, ¿no? Especula, por ejemplo, en esta cosa del monolito, que es una de las partes centrales de la película, que es como una barra como de metal negro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la física de esto y cómo se comporta y cómo se va a comportar lo que está alrededor, pues ahí hay un espacio como para ponerse creativos, pero está pegada, muy apegada a la ciencia. Y esto fue una cosa que hizo Kubrick. También tiene preguntas muy filosóficas y eso también es algo que distinguió mucho a esta película. Ahorita mencionabas justo un punto interesante de, pues sí, efectivamente en el espacio es un espacio vacío, no hay ningún fluido, no hay una atmósfera que propague el sonido. Pero uno de los directores que mencionaste que inspiró esta película fue precisamente George Lucas con Star Wars. Él plantea justo lo contrario. En el universo de Star Wars, el universo no es vacío, sino que sí hay, no sé si decirlo como tal, atmósfera. Sí se propaga el sonido, la gente puede vivir, puede respirar en el espacio, inclusive hay seres que habitan en el espacio abierto, no, sin necesidad de estar Claro. específicamente en un planeta. Y curioso cómo allá en el 68 veían el futuro, nos veían cómo íbamos a ser nosotros en el 2001, ¿no? Y es algo bastante alejado de lo que realmente pasó. Ahora, dice que vamos a ir a Marte. Yo la verdad no creo. Yo no le creo a Elon Musk de que se vaya a abrir el turismo espacial y de que vamos a ir a Marte y todo eso. Para mí son cuentos chinos. Yo ya estaba juntando mi dinerito para ir al espacio, Bart. Cuentos chinos, mano. Sí, o sea, la verdad es que esta película es la mamá de los pollitos de la ciencia ficción actual. Sí, puede ser que hay otras películas que sean el referente directo de nuevas películas, pero la verdad es que esta antecede a todas estas. Incluso otra cosa que me estoy acordando que esta película hace como por primera vez es que se refiere a los robots de una forma más apegada a la ciencia actual con la inteligencia artificial. O sea, ya se deja de referir a un robot como un armado, Exacto, como como un androide ahí estás. así, sí. Sí, justo la inteligencia artificial que presenta HAL 9000. Yo creo que sí es algo a Sí. lo que estamos cada vez más cerca. Oye, Art, ¿y quién es el genio? O sea, ¿quién está detrás de esta producción? Platícanos más de quién es Stanley Kubrick. Bueno, Stanley Kubrick efectivamente es el director, es cineasta, pero fíjate que él es el cineasta y fotógrafo de muchas de sus películas. Él nació el 26 de julio de 1928 en Nueva York y falleció, como ya veremos después, bajo dudosas circunstancias el 7 de marzo de 1999. Él tiene una formación de fotógrafo. Entonces él entendía muy bien toda esta situación de la fotografía. Para esa época pues era raro pues, el director de cine que entendiera, que se clavara tanto en cuestiones técnicas como él lo hizo. Otro de las personas que podemos decir que era similar en este aspecto era Alfred Hitchcock. También él se metió mucho en en este contexto técnico de la fotografía, de la composición fotográfica y todo esto, porque tenemos que recordar que una cosa es el director y otra cosa es el director de fotografía. Entonces el director de fotografía es una persona muy técnica clavada en estos aspectos de la fotografía, del manejo de la luz, de las sombras, de las texturas, de las formas, de las composiciones y todo esto. Y el director de cine es el que está encargado de los aspectos narrativos de la película. Es el que está encargado de decirle a los actores cómo interpretar sus papeles, qué carga emocional se necesita, un montón de aspectos que él ya tiene pensado desde antes en cómo van a impactar en el resultado final de la película, del producto. Kubrick manejaba los dos lenguajes.
Entonces eso fue algo que le cargó Ujú. mucho a su favor. Inclusive él como fotógrafo siempre manejó un aspecto muy simétrico. Si tú ves varias películas, siempre vas a ver que siempre manejaba todo centrado y completamente equilibrado. No había algo que estuviera fuera de su lugar, lo cual pues es muy interesante para las personas que aprecian el cine, para los que estudian el cine, de cómo es que él manejaba todos sus encuadres y cómo posicionaba la cámara. De hecho era una pues casi causante de despido por parte de Kubrick si alguien movía la cámara después de que él la había dejado ya posicionada. Bueno, y tan buena fotografía que uno ve hoy Odisea del Espacio y se ve perfecta, se ve increíble la foto. Te pones a ver sus demás películas. Ha habido una evolución, claro, como cualquier persona, pero en todas siempre trató de manejar esto, de manejar la simetría en todas las películas. Pues mira, su filmografía no fue ni mucha ni poca. Estamos hablando de que hizo alrededor de 13 películas y todavía preprodujo una que no alcanzó él a terminar, que es precisamente Inteligencia Artificial. Esa película que se estrenó por ahí del 2001, precisamente abordando estos temas de qué pasaría si las máquinas tuvieran conciencia de sí mismas. Y Ujú. bueno, él lamentablemente no alcanzó a concretar ese proyecto lo retomó pues su gran amigo Steven Spielberg, pero bueno, su filmografía, haciendo un repaso rápido, consta de Fear and Desire, El beso del asesino, The Killing, Paths of Glory, Espartaco, Lolita, que fue una película muy polémica porque esta se trató de una menor de edad que pues desarrolló una sensualidad bastante provocativa en un hombre de pues, adulto, ¿no? Entonces eso fue todo un tema muy polémico. Doctor Strange Love, 2001. Después de 2001 vino La Naranja Mecánica. Kubrick siempre fue muy polémico, o sea, en los temas que él trataba. La Naranja Mecánica también, de hecho, fue prohibida en muchos países porque era una película muy violenta. Barry Lyndon, El Resplandor, que bueno, también ya, ya hablamos un poco de ella. Ujú, ujú. Full Metal Jacket y Eyes Wide Shut, que en español se tradujo como Ojos Bien Cerrados con Tom Cruise. Que Y también, Nicole Kidman. y Nicole Kidman, que también ahí también fue muy polémica el tema que trató esta película y del cual se rumorea que precisamente causó que fuera fallecido en el 99. La leyenda cuenta que expuso a ciertos intereses que no querían ser expuestos y lo mandaron a Santo silenciar. cielo. Entonces hay, Sí. hay muchos rumores. Vamos a hablar un poquito más adelante justo de rumores que tienen que ver también con 2001 y de temáticas que justo tuvieron suceso un año más tarde. ¿Qué te parece si eso lo comentamos, pero para el siguiente bloque, Frank? Me parece muy bien, Art. Ahora venimos. Bueno, entonces estábamos hablando de Odisea al Espacio y Stanley Kubrick. ¿Y por qué Odisea al Espacio es tan importante? Y una de las razones por las que es tan importante es porque visualmente, en términos de fotografía, es muy innovadora y sentó el precedente para muchas de las cosas que se hicieron después. Cosas que no se habían hecho y no se habían explorado a este nivel. Por ejemplo, las escenas donde se rotan los escenarios. Eso fue algo padrísimo que él introdujo. Hay una escena en la película de Odisea del Espacio donde hay una mujer que camina como alrededor de un círculo. Y eso fue algo tremendo. O sea, incluso si tú lo ves, está tan bien hecho porque giraron el escenario a la velocidad correcta. De hecho, era una coreografía porque la mujer que va caminando ahí tiene que pisar justo en el momento correcto porque si no se caían y no se iba a apreciar lo mismo. Y después esto inspiró otras películas. Curioso, por ejemplo, recientemente vimos algo así en Inception, en El Origen. Hay una escena donde el escenario está girando porque están dentro de un sueño y empiezan a girar el set y Joseph Gordon-Levitt, que es el actor ahí que está peleando contra los guardaespaldas del que está soñando, él se empieza a mover alrededor de como un pasillo y el escenario va girando. A otra película donde se usó esto fue en Poltergeist, ahí también se usó y más popularmente hay un video de NSYNC que recordarán Bye Bye Bye, esa también, ahí ocupan esta técnica. Otra de las cosas que hizo esta película, por ejemplo, es esto que hablaba Art en términos de fotografía, usar controles de movimiento. O sea, hacían que una cámara recorriera un espacio
muy lento. Se usaban exposiciones de alta duración y se grababan escenas que tardaban muchísimo. Por eso esto Art que comenta que si alguien movía una cámara, así como la reina de Alicia en el País de las Maravillas, que le corten la cabeza, así. Entonces, porque pues era necesario tener la cámara exactamente donde estaba. Una cosa que hace con toda esta tecnología es que genera unas escenas padrísimas que añejaron muy bien porque pues no se usaba después ya para hacer cosas de este estilo, pues se usó imágenes por computadora, pero él generó todo esto con la cámara. Hay una escena muy famosa que también muestra el prodigio que tenía como fotógrafo, que es esta escena en la película donde uno de los astronautas pasa como a través de como un agujero de gusano o algo así, y se ven muchísimos colores, y bueno, esto es mucha creatividad porque él ocupa un riel, ahí mueve la cámara de adelante para atrás y luego adelante tiene como una pared que tiene una ranura y esa pared se mueve de un lado a otro y con eso hace este efecto, que fue algo que la gente no tenía idea de cómo había hecho y algo muy innovador. Esta tecnología se ocupa también en una de las primeras películas de Star Trek y es lo que hace este efecto. Si alguna vez han visto uno de los intros de Star Trek, es una nave saltando a velocidad luz o al espacio, creo que es velocidad warp en Star Trek y como que se dobla la nave, o sea, como que parece que se está, como que la parte de adelante ya se fue y la de atrás como que todavía está ahí y ya luego se va todo. Ese efecto se hace con esta técnica que usó Kubrick en su película. Otra escena donde se vuelve a ocupar estas tecnologías es, como decíamos, en Interstellar, que también es un homenaje a Odisea al Espacio. El hipercubo que se hace al final también hace uso de esta tecnología. Luego, también muy relacionado con esta idea de mucha precisión, hay una técnica que Stanley Kubrick ocupaba en esta película que se llama proyección frontal y se ocupan espejos y básicamente lo que hacen es que están proyectando un escenario que no está ahí atrás de los actores. Y así es como hacen la escena de los monos, donde pues estos monos descubren las herramientas, y, y como esto, bueno, genera una dinámica nueva y evolución y demás, pero esta escena es muy curiosa porque no usa pantalla verde y se ve muy bien, entonces es una manera de evitar la pantalla verde. Y uno diría, bueno, esta tecnología ya no se volvió a ocupar y sí se ha vuelto a ocupar. Después, bueno, esto fue en el 68, pero en el 78 el vuelo de Superman con Christopher Reeves se hace usando esta tecnología. Y una película todavía más reciente, Oblivion, en una película donde sale Tom Cruise, donde hay muchas escenas en las nubes, también para esto fue muy importante usar esta tecnología. Y pues él dejó todo esto, y todo esto lo hizo en el 68. Entonces, la verdad es que fue un cuate prodigio en el cine y sentó los presentes para muchas de las cosas que Sí, hacemos fíjate, ahora. ahora que mencionas esa secuencia de los primates ahí jugando con los huesos y que lo orientan y todo esto, Ujú. esa es una de las escenas más parodiadas o homenajeadas también del cine y de la televisión. Se ha parodiado en series como Los Simpsons, en Animaniacs, y que es muy peculiar, que también es como gracioso saber de esta película, es que los simios que aparecieron ahí, esta película no estuvo nominada a mejor maquillaje porque todos los críticos pensaron que los simios eran reales. Y resulta que No lo no, puedo o sea, creer, sí, sí, o sea, el maquillista se super rifó ahí con todo el disfraz sí. y toda la caracterización de los simios, que los dieron por reales. Entonces fue así como que, ¿pero qué no estás viendo que es un hombre de Cromañón, un chimpancé? Cuando te pasaste de hacerlo bien y no te creen. Exacto, exacto. O sea, tan bueno hizo su trabajo que ni siquiera lo consideraron para premiarlo, ¿no? Algo así como, no, esto era una película de ciencia ficción y usted hizo un documental del espacio, porque fue al espacio y grabó. Entonces, tache y no puede concursar. Oye, así le pasó a Alfonso Cuarón con Gravedad, cuando dio una conferencia de prensa. Un reportero de TV Azteca o de no sé dónde, pues le preguntó, oiga, señor, ¿y cómo fue grabar en el espacio? Y todo el mundo Qué se maravilla. rió y Cuarón dijo, no, pues fíjate que sí tuvimos varias complicaciones ahí con la gravedad cero y todo, sí fue bastante difícil. Qué belleza. Sí, no manches.
Es un halago, ¿no? Es un halago que te crean que sí fuiste al espacio. Que por cierto, esta película de gravedad también hacemos mención en el programa en donde hablamos de los efectos visuales. Ahí para que le den Ujú. una escuchada. Y bueno, ¿qué te parece, Frank? Si analizamos un poco el origen, el detrás, el contexto en el que se realizó esta película. Me parece excelente. Pues bueno, esta película es de 1968 y no fue un año cualquiera como pudo haber sido el 2003 o el 2004 o el 2006, o sea, un año en el que no pasó nada. No, Ujú. fue un año bastante importante, bastante interesante. El 68 fue un año bastante candente en muchos temas políticos, sociales, estructurales de nuestra civilización. Fue un año en el que la humanidad se cuestionó la forma en que los gobiernos dirigían la vida pública, la economía y la sociedad de los países, así como en las viejas maneras, ¿no? Entonces hubo muchísimas protestas, hubieron experimentos como en la Comuna de París, en donde la gente pues sí, se dijo, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que seguir este sistema político económico cuando puede haber posiblemente otros? Y pues bueno, hubo protestas, ya sabemos lo que pasó aquí en Tlatelolco, en México y pues en muchos Ujú. lados, ¿no? O sea, en muchos lados pasó algo. Sí. Es aquí donde sale esta película, en este contexto. Pero esta película fue basada en una novela muy interesante. Fue basada en un relato corto de 1948 que se llamó The Sentinel, o El Centinela en español, que escribió un escritor y además científico, o sea, alguien que sí era científico, que es Arthur C. Clarke o Arthur Charles Clarke. Él, él hizo este relato. Bueno, y de hecho Arthur Clarke y Kubrick trabajaron juntos en la película. Exacto, o sea, Clarke escribe este cuentecillo. A Kubrick le encantó y lo contacta para que desarrollen juntos la Ujú. historia. Entonces, hay una novela que escribe Clarke, pero esta novela se hizo en paralelo con la película. O sea, fueron trabajos paralelos. Entonces, la historia es la misma. Está el libro te explica muchísimo más cosas que en la película no. Y ambos, tanto el escritor como el director de cine, llegaron a un acuerdo en el que la película, más que responder preguntas planteadas dentro de la historia de la película, tenía que generar más preguntas. Entonces, al final, fue una película que fue un poco mal recibida por la audiencia porque no se entendía de qué trataba. O sea, no tenía una resolución tan clara. Entonces, la gente al final salía como que, ¿qué diantres acabo de ver? O sea, el final es inentendible, es inexplicable. O sea, ¿qué? ¿No? O sea, entonces también por eso un poco como que se volvió también, pues, por un lado fue como que sepultada por ciertas personas y por otro se volvió una película de culto. Sí, que fue un poco también introducir esta vertiente más filosófica a la ciencia ficción, que ya existía en otro tipo de cine, pero no en la ciencia ficción, y que es un lugar increíble para hacer este tipo de preguntas. Y como dices, salir de la película con más preguntas que respuestas. No, pero es que todas esas preguntas sí tienen respuestas si lees la novela, porque ahí sí te cuentan, pues, de qué va. Y bueno, pensando también en las novelas, hay una secuela que es bastante desconocida para el público popular, pero yo creo que los conocedores sí sabían de esta, que es la 2010 Odisea 2, que es la continuación de 2001 Odisea del Espacio. También basada en las novelas, también basada en la novela de Arthur Clarke. Sí, que por cierto ahí en esa de 2010 te explican por qué falló HAL. O sea, cuál fue pues la instrucción que hizo que HAL se volviera loco y matara a todos en la tripulación. Que una cosa bien curiosa de HAL, el nombre HAL, em, es que está una letra de diferencia de IBM. O sea, HAL está una letra de diferencia de IBM. Clark sí tiene un término particular para HAL, que es Heuristic Algorithmic Computer, como computadora algorítmica heurística. Entonces, de hecho, después dijeron que, pues sí, no tenía nada que ver con IBM, porque de hecho IBM le quitó los logos de IBM a la película cuando supo del guión donde la computadora HAL se vuelve loca y se va contra los humanos porque ella quiere preservar como la intención de la misión y se da cuenta de que la única manera de preservar eso es deshaciéndose de los humanos, que es pues toda esta idea de las máquinas contra la humanidad, que luego vemos en muchísimas películas, pero IBM dijo, no, 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 no,
no queremos que nos asocien con la idea de que las máquinas van a irse en contra de la humanidad y entonces quitaron los logos de IBM. Por eso no se ve IBM en ningún punto de la película. Exactamente. Sí, justo ahí IBM estaba involucrado al principio y después dijeron nada. Y de hecho, inclusive hay un tercer libro que es 3001, igual que escrito Ahora, por Arthur C. Clarke y toda la onda. Y eso es igual 1000 años después del libro original y todo. Entonces, pues hay literatura bastante interesante si a ustedes les gustan estos temas de la ciencia ficción y si son fans de la película. así es, así es. Oye, Arti, cuéntanos un poco de la música. La música es buenísima, ¿no? Y también fue una cosa diferente a lo que se hacía en ese momento. Bueno, la música es ampliamente ubicada por todos. Es un poema sinfónico compuesto en 1896 por Richard Strauss. Pero aquí lo interesante es el título. El título se llama Así habló Zaratustra. Este es el mismo título que Nietzsche utilizó para el libro pues, más representativo de su literatura, que él publicó entre 1883 y 1885. Y bueno, ahí en este libro él contaba una historia que él retoma Zoroastro. El zoroastrismo es una religión. Es la primera religión monoteísta que encontramos en el mundo. Y fue concebida en Irán, en lo que ahora conocemos como Irán, Persia en aquellos entonces. Estamos hablando de antes de Cristo, o sea, 300, 400 años antes de Cristo. Y como primera religión monoteísta, las demás religiones monoteístas, como lo son el judaísmo y el cristianismo, retoman ciertos elementos de ahí. Y una peculiaridad de esta religión es que, o sea, para ser zoroastrista, tienes que nacer dentro de la familia que pertenece a esta religión. O sea, no puede haber conversiones. El zoroastrismo es una religión en vías de extinción porque allá hay muy pocos practicantes. O sea, la mayoría de ellos están en Irán. Irán es un país mayoritariamente musulmán, entonces, pero hay pocos zoroastristas ya ahí. Hay gente que sí le como que convive con esto que propone el zoroastrismo y son practicantes de alguna otra forma, se identifican como tales, pero no son reconocidos por la religión, o sea, porque nadie puede ser convertido al zoroastrismo, cosa que es muy diferente para pues, todas las demás, ¿no? El islam y el cristianismo justo propagan que pues, la gente tiene que ser convertida. Y esta historia del Zoroastro, de Zaratustra, para el libro de Nietzsche, pues habla de las tesis de Nietzsche filosóficas. Una de ellas es hablarle a todos, es hablarle a ninguno. O sea, de que pues si abarcas mucho, pues no le vas a llegar a nadie. O sea, tiene que ser así como que los pocos, los que son los elegidos. Dios ha muerto, es decir que pues no hay que esperar a que Dios nos resuelva la vida, sino que hay que buscar a nosotros resolverla. Y la tesis del superhombre, que es pues básicamente hay que ser resilientes y ser una versión mejorada de uno mismo cada vez que se pueda, siempre. Pues esto, pues ahí hay quienes años después, en los 40s, pues entendieron todo mal y pues hicieron ahí una malversación de estos supuestos filosóficos que Nietzsche dejó. Pues tiene un poco que ver también con lo que hablábamos de que el 68 fue un año particular de cuestionarse muchas cosas de la vida y pues bueno, Kubrick no deja nada al azar, él es pero muy consistente en todas las decisiones que tomó en sus películas. Y pues bueno, otra curiosidad ahí de la película es que la música original corrió por cuenta de Alex North. Esta de Así habló Zaratustra, el tema inicial, pues iba a ser un temp track, iba a ser una música de referencia que después Alex North iba a recomponer, iba a ser otra música basada en esta. Pero quedó tan bien que dijo Kubrick, no, pues nos quedamos con esto y aparte pues el título y todo lo que conlleva, todo esa carga así, ese crescendo, esa carga emocional, nos sirve perfecto, ¿no? Así para dar ese brinco de millones de años de evolución. ¿Cómo va esa pieza, Art? Ah, la de tan, 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 ¿no? O sea, y los Muppets también han hecho su parodia y todo. Y fíjate, una banda que Kubrick quería que hiciera la música porque también convive con esas ideas y todo esto, fue precisamente Pink Floyd porque pues, el lado oscuro de la luna y todo esto. Entonces Kubrick quería que Pink Floyd hiciera la música, pues, órale, la psicodelia y toda esta onda. Pero no pudieron porque pues, ellos tenían su proyecto muy aparte y no le pudieron dedicar el tiempo para hacer la música de esta película, pero porque estaban ocupados en haciendo su música y haciendo sus giras y todo, entonces pues no. Pero interesante pudo haber sido
eso. Sí, y de hecho Kubrick le puso tanto énfasis a la música y no a la narrativa que uno nota eso durante la película. Realmente los diálogos de las personas que actúan ahí son muy escasos y no es el centro de la película. El centro de la película está en las imágenes y la música ayuda a interpretar esas imágenes y es una película que trata de un poco evocar sentimientos en la audiencia, sin tener que decirle exactamente lo que está pasando a través del diálogo. Trata de comunicar eso a través de las imágenes y del sonido y que uno tenga esa interpretación. Y bueno, la última curiosidad que me gustaría mencionar al respecto de esta película es que justo para la secuencia de la luna, del monolito de la luna, Kubrick mandó a traer varias toneladas de arena y las pintaron de azul. Entonces, estamos hablando de que esta película se estrenó y se filmó gran parte en 1968. Y para el año que siguió, para 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin justo llegaron a la luna y fue un acontecimiento televisado a nivel mundial. Coronó ahí a los Estados Unidos como campeón de la carrera espacial contra los rusos. Pues bueno, hay mucha gente que afirma que pues hay una teoría, hay una corriente por ahí que dice que fue una farsa, o sea, todo fue un montaje. Que sí, efectivamente ellos llegaron a la luna, efectivamente porque hay instrumentos que dejaron ahí y todo, o sea, sí hay evidencia de que lo hicieron, pero que no fue ese día, no fue en ese año, que fueron meses, 6 o varios meses después, pero por esta cuestión de ganar la carrera espacial, contrataron a Stanley Kubrick, precisamente, que tenía toda esta experiencia ahí, ¿no? Hicieron el montaje ahí con la NASA y tenía la arena azul pintada, o sea, ya tenía un set de grabación precisamente de la luna. Y pues ahí está, él lo hizo. Curiosamente, esta teoría surge también a partir del Resplandor, precisamente porque hay una secuencia en la que el niño está jugando en la alfombra del hotel. Y la alfombra tiene estos rombos que se asemejan a Cabo Cañaveral, que es de donde salen los transbordadores, el Apolo 11. Y llega a un cuarto que tiene un número 237. Tenía ese número porque son los kilómetros que hay de la Tierra a la Luna. Y tiene un suéter azul, tiene el dibujito de un cohete que dice Apolo 11. De ahí viene esta teoría que afirma esto. Y el Resplandor fue después, ¿no? Del chistoso. Digo, son cosas ahí que pues, para reflexionar. Ustedes saquen sus conclusiones, podcast escuchas, y nos cuentan en redes sociales si piensan que esto es verdad o que esto es mentira o que son cuentos chinos. A ver qué opinan. Esperamos que les haya gustado este programa sobre Odisea al Espacio 2001 y Stanley Kubrick. Y pues nos estaremos escuchando en un programa próximo. Muchas gracias, payolitos y payolitas. Hasta pronto.